Paulina, mucho gusto. Gracias por aceptar esta invitación y gracias a todos por seguirnos a La Granja S. Estamos aquí con alguien muy especial. Este segmento es muy especial para todos nosotros. Vamos a abarcar de temas muy importantes para el Ecuador y nada más que decirle muchas gracias, Paulina, por estar aquí. Es un gusto y estamos aquí con varias preguntas. Primero, mi pregunta sería, ¿cuál es la situación del país? ¿Cómo la ves? Yo sé que has estado en bastantes proyectos importantes para la región, para todo el Ecuador. ¿Y cuál es la situación en el país? Tú muy bien sabes y gracias a todos. Gracias, Tinku, gracias, un saludo cordial a toda nuestra audiencia. Gracias por permitirme estar en este espacio, por permitirme colocar estas palabras, estas algunas reflexiones que sin duda alguna son reflexiones colectivas, ¿no? Porque todo esto se va tejiendo, se va construyendo al calor de los procesos organizativos, también al calor de todas estas encuentros que tenemos a lo largo de nuestras vidas, ¿no? Tú bien dices, estamos viviendo un momento complejo en nuestro país, estamos a pocos meses con un nuevo gobierno todavía, el gobierno de derecha del presidente Lasso. Sin embargo, de eso vemos que hay bastantes debilidades en este gobierno y empieza a haber ya manifestaciones y empieza a haber un clima social caldeado, porque efectivamente, primero hay que hacer el análisis de que el gobierno de Lasso, digamos, el presidente Lasso entra con una debilidad de alguna manera, porque si tú haces un análisis de la votación que obtuvo esta vez en 2021 y la que obtuvo cuando fue antes igual candidato, tiene menos, ¿no? Entonces, de alguna manera eso también se ve reflejado en el bloque legislativo, en el poder legislativo, donde él tuvo que hacer una alianza algo forzada, aunque en este país y en Latinoamérica vemos cosas que en otras latitudes serían impensables. Por ejemplo, en el norte global sería impensable como una alianza entre derecha e izquierda para unos temas específicos, pero aquí en cambio se dan, ¿no? Para asegurar esta gobernabilidad de alguna manera, pero eso finalmente encuentra puntos de tensión. Acuérdate que él tuvo que tener una alianza entre Pachacuti e Izquierda Democrática para de alguna manera fraguar un poco una cierta gobernabilidad en el legislativo, ¿no? Entonces vemos que ahora con estas medidas antipopulares, de estas medidas que finalmente es un presidente de derecha, es un presidente que responde a ciertos intereses de un grupo de poder, de un grupo económico específico en el Ecuador, y que eso se choca obviamente ya con las posturas más del campo popular, ¿no? Entonces vemos esa fracción y eso da que justamente ahorita ya haya movilizaciones y estemos otra vez, octubre de 2019 está fresco en nuestra memoria, está presente, yo creo que en Imbabura todavía más, ¿no? Sí. Pero en el Ecuador y en toda Latinoamérica, octubre de 2019 sigue resonando, ¿no? Paulina, ¿tú crees y cuáles son las diferencias entre las movilizaciones de ahora y las movilizaciones del 2019? Bueno, quiero empezar diciendo que hablar un poco sobre el tema de la movilización y de la protesta, del derecho a la resistencia y de los paros. Nosotros en nuestro país y concretamente en estas tierras de lo que ahora llamamos Imbabura, ¿no? Lo que es el norte del Ecuador, tenemos una larga genealogía de la resistencia, ¿no? Nosotras las mujeres hemos estado buscando un poco recuperar esa línea cuando hablamos, por ejemplo, de las cacicas de Cotacachi en el siglo XVII, que hicieron como la mayor movilización a la corona, ¿no? Luego tienes, bueno, y antes de eso, acuérdate que tenemos la reina Quilago, que se enfrentó al imperio inca también, ¿no? Antes de las cacicas. Luego tenemos a las mamás cayambis también en inicios del siglo XX, que conmocionaron también, hicieron toda una lucha por la recuperación de las tierras y tal. Y luego ya entrado el siglo XX, el movimiento indígena se coloca, sobre todo en la década de los 90, como uno de los mayores actores políticos ya en el escenario nacional, que ya van determinando cómo se da la política en el Ecuador y que ya no nos miren a los y las indígenas, digamos, como simples, digamos, personajes analfabetos que le vas y quizás luego cuando pudimos votar le compras su voto, sino realmente ya como el sujeto político del movimiento indígena. Y eso ha llevado a que el movimiento indígena ecuatoriano sea un referente de movilización a nivel latinoamericano y yo diría también a nivel de todo el mundo, ¿no? Las diferencias, entonces lo que quiero decir es que existe una gran
historia nuestra, una gran memoria para la movilización. Eso nos ha caracterizado como Ecuador, o sobre todo del campo popular, digamos, cuál ha sido la única herramienta que ha tenido la población subalternizada, la población que no ha tenido acceso a los medios de producción, que no ha tenido acceso a la educación, que no ha tenido acceso a los derechos, justamente el paro y la movilización popular como única herramienta para que las élites económicas, que son las que tradicionalmente han tenido el poder, puedan ser escuchadas, ¿no? Entonces tú ves que el máximo de esta gran movilización se dio en el 2019, cuando el Ecuador, todos los ecuatorianos y ecuatorianas vivimos un momento de gran conmoción, porque justamente llegó a un punto de inflexión, o sea, como ya basta, de ebullición, y dijimos, y tú viste que hubo como una gran unión de todo el campo popular, ¿no? De todo el campo popular, de todos los distintos, digamos, grupos, toda la actividad de los estudiantes, de los jóvenes, el movimiento indígena encabezando como ese gran referente inclusive moral que conducía toda esta gesta popular, ¿no? Tuviste igual los partidos de izquierda, las mujeres del sindicalismo que lograron aglutinarse y que casi pues hacen que caiga otra vez este gobierno. Eso es muy interesante, la unión de todas las fuerzas populares, también los pueblos y nacionales y las etnias. Tú me habías comentado un poquito antes de cámara de la unión que tiene también los pueblos como los afros y los quichuas. Te había comentado que también los afros y los quichuas tenemos varias problemáticas. Digamos que un joven, un niño afro, un niño quichua no va a tener las mismas posibilidades que crezca cuando sea grande, de un sueldo digno como un mestizo, o la calidad de educación. Siempre ha sido así casi, y puede seguir siendo así si es que no hay un cambio. Estas rupturas, digamos, ¿por qué se hacen si tenemos las mismas dificultades y problemas? ¿Por qué ha sido siempre así que no llegamos a tener una idea sólida, consolidada? Así es, yo me voy a referir otra vez a la historia, porque la historia es hermosa y yo creo que en la historia tenemos como recabar todos esos referentes, ¿no? Que nos van guiando por dónde ir colectivamente. Durante la colonia veíamos que se fraguaba, cuando había toda este movimiento de los cimarrones, es decir, de las personas africanas esclavizadas en todo lo que es Esmeraldas, había un reino libre y ahí se fraguó una alianza entre indígenas y entre afroecuatorianos ahora, digamos, ¿no? Trayendo el término actual. Creo que habría que buscar otra vez, digamos, por mi trabajo yo tengo mucha digamos, consideración y mucho afecto y cercanía con las organizaciones algunas organizaciones, sobre todo de mujeres del pueblo afroecuatoriano, pero sí creo que hace falta fraguar más esta unión, porque tú decías hace un momento que somos una sociedad y un Estado que aún tiene unas castas, ¿no? Aquí todavía vivimos en Latinoamérica y en el Ecuador sociedades coloniales, sociedades que tienen todavía, digamos, no tan segmentado como en la colonia, pero sí determinado, el color de la piel determina inclusive qué trabajos vas a poder acceder en un espacio, ¿no? Y eso cruzado al tema de la clase social, no te pone en una misma condición, y cruzado también al tema del género, obviamente, más y otras intersecciones, diversidad sexual y tal. Pero entonces, es verdad, nosotros tenemos igual, pero lo que pasa es que este sistema colonial, racista, ha hecho que inclusive entre nosotros haya racismo, o sea, entre indígenas y entre afroecuatorianos haya racismo. Entonces creo que finalmente lo que tenemos que hacer es tener unos puntos, una agenda común para tener claro que finalmente lo que queremos es tocar y transformar estas estructuras de poder, ¿no? Sí. Ahora, con este nuevo gobierno, ¿cuál piensas que es su plan para poder combatir todo esto? Yo sé que Lenín Moreno no hizo mucho al respecto, y también creo que el desinterés de él causó ese punto de ebullición, porque prácticamente no hizo nada por ningún sector. Dijo, bueno, nos dejo ahí. ¿Tú crees que va a ser algo muy distinto o tengamos que pasar por lo mismo? ¿Va a ser un punto de ebullición mucho más grande? Las fracturaciones van a ser mucho más fuertes. Yo sé que también bueno, las castas no son muy creo que se van compactando, ¿no? En este marco del territorio, porque creo que también los indígenas, como también los afros, tienen ya territorio, pero la cantidad de riqueza es muy se va
la división se va extendiendo una brecha más grande, y eso es por lo digital, por varios, o sea, muchos factores. Muchísimos factores. ¿Cuál serían? Sí, efectivamente, yo creo que yo no tengo expectativas sobre este gobierno, ¿no? Yo no voté por Guillermo Lasso, yo no le apuesto de un gobierno de derecha. Yo sé claramente, y creo que nosotros en el campo, nosotras en el campo popular sabemos cuál es la agenda de un gobierno de derecha, y eso se está viendo ahora, ¿no? Restricción de los servicios, empequeñecimiento de el Estado, digamos, medidas que realmente van a afectar el bolsillo de las clases más populares, digamos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que más bien hay una continuidad. Recordemos que Guillermo Lasso estuvo gobernando con Íñigo Moreno, entonces no creo realmente que haya un gran cambio del anterior gobierno al de ahora, quizás un poco más técnico podría ser, pero en todo caso en el tema ya político de cómo se va a conducir está clarísimo, se va a seguir las órdenes del Fondo Monetario Internacional respecto a que es necesario sacar a más funcionarios, los estudiantes, hombres y mujeres, van a tener más dificultades para tener acceso a las universidades, porque por más que se esté dorando la píldora y en campaña diciendo que van a quitar el examen de la Cenecit, lo que se está haciendo en realidad, se está desfinanciando la educación pública. ¿Y qué quiere decir eso? Si no hay presupuesto, por más que no te pongan ninguna prueba, es sencillamente que no vas a poder acceder, y se va a seguir, como tú decías, ensanchando, profundizando esa vergonzosa brecha que tiene Latinoamérica entre gente muy rica, que es un poquito, y entre la mayoría, que es más pobre, digamos, que está más también puede que ser la clase media, que estamos en un delgado, que tenemos que luchar justamente para politizar, para poder seguir adelante y resistiendo y también buscando proponer. Tal vez también puede ser que sí puedan acceder, pero no puedan mantenerse al estilo de vida que es necesario para estudiar en ciertas universidades, porque también es ir a Quito para las personas que son de provincia, mantenerse, tener los suficientes recursos económicos, buscar un trabajo que te cubra todo eso, allá va a ser mucho más difícil, y por eso tanta migración. Así ¿te das cuenta? Yo creo que conozco bastante gente en mi círculo social que han decidido mejor migrar que tratar de buscar la educación y seguir el mismo cuento que pasó en el 2000. O sea, estamos viviendo lo mismo. Estamos viviendo un retroceso. Claro, es un retroceso. Imagínate, y yo quiero con esto decir algo que tengo yo mucho en mi corazón y que me ha indignado, no saben hasta dónde, ver que regresa la premilitar. O sea, eso estábamos en los años 90, cuando yo era adolescente, iba al colegio, hacíamos la premilitar y escuchabas barbaridades que no voy a decirlas aquí como lemas para estar cantando, ¿no? Más violentos, machistas. Realmente creo que estamos viviendo un momento de retroceso para nuestro país. Estamos viviendo una segunda ola migratoria como en el inicio de los 90, pero eso no está dicho por los grandes medios de comunicación. O sea, todo eso está, si tú revisas el comercio, igual la televisión hegemónica, que es funcionar al gobierno, digamos, en este momento, no revisas eso. Es solo, como tú dices, en el espacio cercano, en la comunidad, en tu barrio, que sabes que la gente se está yendo. ¿Y cómo se está yendo? Exponiéndose. Niños están cruzando la frontera. Familias enteras. Padres, madres solteras. Y de eso no se habla, porque efectivamente se está precarizando absolutamente todo. Recuérdate que tenemos un sueldo básico que el presidente actual dijo en campaña que lo iba a subir a $500. Eso todavía estamos esperando. Más bien lo que han dicho en este proyecto de ley que se buscó ingresar hace poco a la Asamblea es que se va a normalizar que ya no haya un sueldo básico, sino que la gente te contrate por horas y que realmente todos los derechos de los trabajadores y trabajadoras que han durado décadas en conseguirse finalmente se vayan a través de la ley y de esta desregularización del trabajo, desregularización laboral, finalmente los y las trabajadoras estén cada vez menos protegidas. Y eso los que tienen el privilegio de tener un empleo, porque en el Ecuador tener un empleo la tasa de desempleo está altísima. Es un privilegio. Más del 70% de la gente es informal, es decir, está en los espacios, digamos, informales, en la calle, y de esos un montón de niños, lo que no pasaba hace algunos años ya. Hablemos de los medios. Yo sé que hemos hablado un poquito fuera de cámaras y
hablábamos de que creo que el pasado 19 de octubre hubo como un pequeño debate entre el gobierno y los sectores de los pueblos nacionales, los representantes ahí entonces de los pueblos y nacionalidades. Creo que 2 horas, o creo que era 2 horas, máximo 3 horas, que el gobierno pasó eso por la tele, no es suficiente para poder explicar lo que realmente es el movimiento indígena. Y creo que estos nuevos medios comunitarios han logrado sobreponerse a los grandes medios televisivos, los que son básicamente utilizados por grandes empresarios, los dueños básicamente de este país. ¿Cuál es tu opinión hacia los nuevos medios comunitarios, a estos nuevos medios que tratan de dar otra opinión fuera de lo que siempre ha sido lo televisivo? Yo creo que es el contrapoder. Creo que se está yendo es el poder contrahegemónico. Es la voz de la gente buscando realmente informarse, buscando saber lo que está pasando y buscar crear sentidos también, sentidos políticos a lo que está pasando. Cuando me refiero a políticos no estoy hablando sobre lo político partidista, sino estoy hablando sobre el poder, o sea, sobre quién controla los recursos en este país. A eso me refiero con construyendo sentido político, ¿no? Y todas las luchas que tienen alrededor de eso. Entonces, creo que igual en octubre, en octubre de 2019 vimos como una explosión de estos medios comunitarios que nos permitían a nosotros cada día, cada momento tener como información veraz, mientras la televisión o los medios hegemónicos, medios mercenarios digo yo a veces, así funcionan, pues efectivamente ellos pasaban dibujitos y no pasaba nada. Así pasaba hace décadas, ¿no? Cuando veías que el movimiento indígena entraba a tomarse, cuando había grandes movilizaciones, los medios hegemónicos te pasaban dibujitos, ¿no? O novelas, que es la manera de adormecer a la gente, ¿no? Y de mantenerla como en la ignorancia también. Pero ahora lo que tuvimos es que todos estos medios de comunicación, como ustedes, como muchos que han salido, finalmente están buscando crear ese contrapoder. Porque no solo en el Ecuador, sino en el mundo estamos en una sociedad de la información, donde todo es muy rápido y el que tiene información tiene el poder. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros desde esta resistencia, desde este campo más de lo popular, buscando de hacerle contra, ¿no? Contra, y yo creo que es muy importante justamente. Ahora, claro que es difícil el tema de la subsistencia también, ¿no? Porque hay que vivir, ¿no? Estos grandes medios, ¿cómo subsisten? Tienen, bueno, grandes empresas, tienen al gobierno, tienen un sinnúmero de dinero para poder subsistir. Obviamente. Y en cambio nuestros medios difícilmente están ahí a punta de voluntariado, ¿no? Entonces creo que deberíamos, por ejemplo, en el tema ya local, buscar como más fortalecer, hacer de alguna manera, darnos la mano, ¿no? Entre nosotros, para que finalmente podamos tener una información y unos medios pequeños, autónomos, independientes, que puedan también vivir de eso, ¿no? Yo creo que eso es porque no hay que romantizar nomás, son los más lindos, les condecoramos, pero de que viven también. Creo que eso es una discusión que también hay que darle, ¿no? Sí, bueno, eso creo que siempre ha sido en todas las ramas, también en el arte es así, un poquito. Paulina, también quería preguntarte una pregunta. Creo que ahora el presidente Lasso es alguien de derecha y hemos también estado en la izquierda, ha sido un balance, pero también la gente tenía una visión, ¿no? De alguien de derecha, que tiene dinero, que tiene oportunidad, que va a hacer todo lo posible para no ser, o no robar, o no ser corrupto. ¿Qué posibilidades es de eso? Porque la verdad vi un lema y decía, quien no apoya a su pueblo, al que está debajo, ¿qué posibilidades y qué garantía da a que él ayuda a las personas que están arriba, a los más ricos? ¿Quién no ayuda a los más pobres? ¿Cómo garantizas que él también va a ayudar a los más ricos? Yo realmente, esta es mi posición, ¿no? Yo soy una persona de izquierda y yo voy a defender esa postura. No creo que un político de derechas que tiene una posición, cuando estamos hablando de izquierda y de derecha, no estamos solo hablando de dos palabras que quizás surgieron en su momento durante la Revolución Ciudadana, no, estamos hablando de maneras de concebir el mundo, de maneras de cómo tú concibes el poder, de cómo concibes la economía, cómo concibes el Estado, cómo concibes los derechos de las mujeres, cómo concibes un sinnúmero de cosas.
Y ahí efectivamente tenemos a un presidente que está situado en la derecha, que es decir, que le apuesta, por ejemplo, a la libertad del mercado. ¿Qué quiere decir con eso? Es que el mercado, los negocios, si les va bien a los más grandes, si les va bien a los más ricos, pues eso va a caer, digamos, a los más empobrecidos. ¿Qué creo yo? ¿Qué creemos las personas que militamos desde la izquierda? Es que efectivamente el Estado tiene que ser una herramienta para redistribuir estas inequidades económicas, sobre todo, ¿no? Pero también inequidades de etnia, digamos, discriminaciones de género, todo eso. El Estado es la herramienta central, por eso es que creemos que tiene que haber un Estado fuerte, un Estado con recursos, no al extremo de que, digamos, te vigile todo, pero que sí que puedas tener un Estado, construir algo colectivo, porque el Estado finalmente, ¿qué es? La construcción colectiva, ¿no es cierto? Entonces, una de las debilidades que tenemos en el Ecuador y en Latinoamérica es que tenemos una institucionalidad del Estado muy frágil, es decir, que el que llega puede desbaratar ministerio, cambiar logos, bajar presupuestos, y lo que quisiéramos es que finalmente el Estado perdure con esa garantía de derechos, aunque venga un gobierno de derecha, aunque venga un gobierno de izquierda. Pero eso no es así. Entonces, la agenda de este gobierno de derecha va a ser esa, va a ser reducir el Estado, va a ser confiar en el mercado, y obviamente estamos viendo, el gobierno actual no tiene, el gobierno del presidente Lasso no tiene en este momento ninguna legitimidad moral para hablarle a los ecuatorianos de sacrificios, de cómo vamos a sacrificarnos para la economía pagando más impuestos. Si él, dijiste hace un momento, es una de las personas más ricas del Ecuador, si él no ha pagado impuestos, entonces si él no cree en su país porque ha sacado la plata que produjo en este país con manos ecuatorianas, con sudor ecuatoriano, con infraestructura del Estado ecuatoriano, ha sacado de este país y lo ha llevado afuera. ¿Qué quiere decir eso? Que ni él cree en este país, entonces él no tiene ninguna legitimidad. Por eso es que realmente creo que estamos en un momento muy difícil donde la gobernabilidad va a ser muy compleja, y por eso es importante también todo el tema de la organización popular. Muchas gracias, Paulina. Quería también acabar con un tema. Debido al COVID-19, yo sé que estamos aquí en Otavalo. Este canal fue fundado por otavaleños, orgullosamente. Y tu opinión sobre cómo los otavaleños han superado esta difícil situación económica, cómo has visto tú las calles, cómo la gente ha luchado, cuál ha sido la perspectiva desde también un otavaleño. Yo creo que ha sido un momento muy, muy duro, muy duro. No creo que todavía salimos de eso. Hemos visto cómo yo veo en las calles y se me parte el corazón, cómo hemos visto tantos niños que deberían estar en la escuela, que están en las calles como trabajadores ambulantes, ambulantes. El comercio informal ha crecido muchísimo, la migración. También creo que se han cerrado muchos negocios, pero quizás se han abierto otros, por ejemplo, el tema de la comida más saludable. Había una conciencia, por ejemplo, en el tema de cuidar tu cuerpo, del deporte, de la salud, pero yo creo que ha sido un momento muy, muy duro, sobre todo porque ha sido el momento donde se han exacerbado, se ha visto mucho más con fuerza estas inequidades entre la gente que más tiene y entre la gente más empobrecida, ¿no? Entonces creo que ha sido un momento de mucha dificultad, y yo creo que como finalmente los otavaleños, las otavaleñas nunca hemos tenido el Estado que nos regale. Creo que es uno de nuestros rasgos culturales, ¿no? De no depender. Finalmente, si tú haces un estudio, muy poquísima gente tiene como quizás sí, algunos empleados municipales y tal, ¿no? Los que somos por un momento funcionarias, pero en general el grueso de la población es gente inmigrante o gente emprendedora que no ha dependido nunca de nada, ni sus padres, ni sus abuelos, ni nada. Entonces creo que eso se vuelve con mucho más fuerza. No creo que aún salgamos de aquello, creo que estamos todavía en eso, y por eso es importante que cualquier iniciativa que pueda venir del Estado central o del Estado local justamente pueda aperturar esas posibilidades para que la gente, por ejemplo, empiece a hacer negocios entre nosotros mismos. Yo decía hace un momento con el tema de los medios de comunicación, por ejemplo, pautar en nuestros medios, o por ejemplo, comprar más cosas no tan procesadas, sino comprarle al vecino. Eso fue algo muy lindo que yo creo que activó nuestra solidaridad muchísimo,
no solamente aquí, pero sí como un rasgo muy grande porque somos muy comunitarios, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es importante como no olvidarnos de eso, o sea, decir, no, ahora se acabó todo, no, o sea, buscar como eso que habíamos empezado, por ejemplo, buscar comprar cosas a mi propia familia o a mi propio vecino, para darnos la mano, para que la plata circule entre nosotros. Creo que eso es algo que hay que hacerlo mucho. Y algo muy, muy importante que a mí me ha llegado mucho, igual como mujer, como tabaleña, es el tema de cómo hemos recuperado en muchas de las tradiciones, sobre todo en la medicina tradicional. Yo veo que se ha fortalecido eso en las comunidades, en los cabildos, y las mujeres hemos tenido la posibilidad de recuperar la palabra, porque somos las mujeres, digamos, que en el espacio comunitario estamos con el manejo de las plantas medicinales, de la medicina tradicional, y yo mismo cuando me cogió el COVID, tuve compañeras que me ayudaron y me sané también con las dos medicinas, ¿no? Creyendo en las dos medicinas, y creo que eso es algo que hay que apuntarle, porque ahí hay una gran oportunidad también de sabiduría y económica. Sí. Muchas gracias, Paulina, muchas gracias por estar aquí, gracias a todos y hasta la próxima. Muchas gracias.